Vamos a enseñarles cómo activar la levadura seca. Yo, por mi experiencia personal, siempre uso levadura seca porque la tengo en mi alacena, en un pomo, con su vencimiento, porque hay que fijarse que las levaduras son unos ingredientes vivos que tienen un proceso de vencimiento. ¿Por qué uso levadura seca? Porque así no me tengo que estar preocupando de la levadura fresca y la manejo un poco mejor y creo que para todos ustedes va a ser un poco más fácil. La levadura seca se tiene que activar y siempre tenemos que usar leche o agua, o en muchos casos ambos. Tienen que estar tibios, no tienen que estar calientes. ¿Por qué? Porque si están muy calientes anulan la levadura y no puede crecer y no puede hacer que se active con el pan. Y sobre todo que con la harina no se active este proceso de crecimiento. Si no tienen termómetro, simplemente tomando su mano con un dedo y la pueden ver que esté tibio, no caliente al tacto, sino tibio. Entonces vamos a empezar. En la batidora o a mano podemos empezar el proceso de activar la levadura. ¿Qué ponemos? Ponemos la leche, el agua en muchos casos. Si en muchos casos, muchas recetas van a tener solamente leche o agua. Ponemos la levadura y siempre está acompañado el proceso de levadura y de activación de la levadura con azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar ayuda a fermentar. Y este fermento hace que ayude a la levadura. Generalmente, cuando fermentan uva para hacer vino, hay un proceso que tiene un azúcar. Muchas cosas tienen azúcar natural. En este caso, tenemos que dar una ayudadita y se le pone el azúcar. Esto lo vamos a revolver primero con un batidor de alambre o con una cuchara o un tenedor, lo que tengan en casa, y vamos a esperar 5 minutos. Pero esto tiene que salir como un burbujeo que no es automático. Tenemos que esperar que este proceso sea. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque hay que probar que la levadura esté viva y se puede activar. En muchos casos uno tiene su levadura y piensa que la levadura es eterna. No, tiene fecha de vencimiento y tenemos que hacer este proceso primero para que se active. ¿Cómo vemos que se active? Porque vamos a ver ahorita que una vez que hemos movido el agua o leche tibia con azúcar, la levadura van a salir como unas burbujitas. Eso nos va a demostrar que la levadura está viva y que podemos seguir el proceso para hacer pan. Esto demora 5 minutos, pero no son 5 o 3, como dicen muchas recetas, que es mentalmente. Tienen que hacerlo por reloj. Entonces ustedes pongan un timer, despertador o su teléfono con una alarma y que sea de 3 a 5 minutos para que ustedes vean el burbujeo. En climas cálidos o en verano va a ser más rápido. En climas de invierno o muy secos, de repente demora un poco más. Pero generalmente lo que tenemos que ver es que el proceso tenga unas burbujitas. Antes de que podamos seguir con cualquier receta de pan y todo, tenemos que esperar que este proceso se realice. Una vez que ya tenemos nuestra levadura que está burbujeando, como ustedes la ven, les voy a contar unas experiencias personales que he tenido con todo lo que es el batido de la harina y todo. Generalmente las batidoras tienen varios batidores, ¿no? Tienen el gancho y tienen esta paleta. El globo para el pan no sirve porque se va a pelear mucho con la elasticidad de la levadura cuando se mezcle con la harina. En el sentido de que cuando ustedes vayan a batir su pan, si es que el gancho no llega hasta abajo y ustedes ven que no se bate como ustedes quieren, porque los sazones a veces varían de tamaño y de forma, pueden usar también esta otra paleta que a mí me ha resultado bastante bueno. Entonces pueden usar cualquiera de los dos. Generalmente para pan siempre se recomienda gancho porque bate de alguna manera, pero cuando tienen poca cantidad de masa o han hecho un pan chiquito o algo, yo les recomiendo este batidor por experiencia propia. Entonces, en este caso vamos a usar este de acá porque estoy enseñando solamente cómo activar la levadura. Una vez que la levadura ya está como que efervescente, como ustedes ven que ya se activó, que está burbujeando, o sea, poco falta ya para que salga para arriba, le ponemos la harina, que generalmente es harina panadera, lo que se llama una harina fuerte, que tiene bastante potencia o gluten para que pueda... hay varios tipos de harina. Hay la harina panadera, la harina pastelera. Entonces, para lo que es panificación, yo les recomiendo lo que tienen que comprar lo que se llama la harina panadera. Y vamos a batir esta mezcla que tenemos acá. Primero muy bajito y luego vamos a ir subiendo la velocidad. La sal, en el caso del uso de la levadura, se pone al final. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen la sal desde el comienzo, inhibe
a la levadura. Entonces, una vez que yo ya estoy batiendo, recién puedo ponerle la sal. La sal es muy importante cuando ustedes hagan pan, porque si ustedes no le ponen pan al sal, es un pan sin sabor. Entonces, tienen que recordar que siempre tienen que ponerle la sal al final para no inhibir el proceso de efervescencia de la levadura. Para batir una levadura, siempre dicen que por lo menos tenemos que tener 5 a 8 minutos de batir este pan y tienen que tener paciencia. El olor ya está saliendo porque es bastante fuerte ese olor a pan y siempre se va a pelear la masa con la levadura, así que tienen que tener cuidado y no se asusten porque es una masa bastante elástica, tiene mucho líquido, generalmente es 60% de humedad para que pueda subir la levadura y crecer. Y con todo esto, ya les expliqué cómo se usa la levadura, pasaremos al siguiente proceso de hacer pan. Ahora vamos a preparar un pan básico. Vamos a poner 180 mililitros de leche tibia en el tazón de la batidora. Vamos a poner 120 mililitros de agua tibia en el tazón de la batidora. 2 cucharaditas de levadura seca. 2 cucharadas de azúcar. Vamos a poner 1 cucharada de aceite. Y vamos a batir esto y lo vamos a dejar que fermente la levadura y que veamos que nuestra levadura seca se active. Esto va a demorar 5 minutos por reloj para que ustedes vean el burbujeo, porque es importantísimo que ustedes vean de que está burbujeando la levadura para que vean que está activa. Generalmente la levadura se guarda, pero tienen que tener su vencimiento para que ustedes sepan que la levadura que están usando está dentro del rango de que no está vencida. Y esto se va a comprobar apenas con leche tibia, más no caliente, y con el agua tibia que hemos puesto además, se va a activar. Es importantísimo que ustedes esperen los 5 minutos por reloj y que tengan paciencia, que si no el pan no les va a quedar bien. Una vez que ya está activada nuestra levadura, le ponemos la harina y le vamos a batir. Y una vez que estemos batiendo toda la harina con la levadura, la leche y el agua, y una vez que esté mezclado, le vamos a poner la mantequilla a manera de pomada y al final la sal. Como les he repetido varias veces, la sal se pone al final para que no inhiba el proceso de la levadura. Pues acá ponemos la mantequilla apomada, que es importantísimo que ustedes la tengan apomada. Nunca pongan en el pan la mantequilla fría, porque eso no es hojaldre. ¿Por qué? Porque si no, no se mezcla bien con la harina y con la levadura. Y al final le ponemos las 2 cucharaditas de sal. Es importantísimo que no se olviden de la sal en un pan, porque si no, el pan les va a quedar insípido. Acá vamos a batir por 8 minutos. Una vez que ya hemos batido nuestra masa, viene la parte más bonita, que es el contacto directo con la masa y que la vamos a estirar a mano. Acá tenemos el contacto con la masa y miren cómo queda esta masa, increíble. El hecho de amasar el pan es una terapia relajante y además uno siente que está bien su masa y que lo que uno está amasando va a salir un pan maravilloso. Siempre usando la palma, la parte de acá de la mano, que va a hacer que nos ayude a que nuestra masa esté perfecta, ¿ven? Una vez que ya tenemos nuestra masa, sin ponerle mucho exceso de harina, porque cuando uno le pone demasiado exceso de harina, le quita el porcentaje de humedad que debe tener un pan, que generalmente es 60% de humedad. Una vez que ya tenemos nuestro pan, y lo vamos a poner así bonito, como una bolita, vamos a tomar un tazón, que generalmente yo uso un tazón transparente para ver cómo crece mi pan. Está aceitado. Lo pongo acá en el medio, siempre con mucho cariño nuestro pancito. Y le voy a poner el film.
y lo voy a poner en la parte de la cocina donde yo siempre pongo mi pan, que es encima de la hornilla, porque ahí como que el calor de la cocina, de lo que se ha cocinado, de lo que siempre... La cocina siempre es el sitio más calientito de la casa. Sin tener que meterlo en ningún lado encerrado, lo voy a poner acá, atrás, donde generalmente siempre es la parte más calientita de mi casa, y vamos a esperar. Una vez que ya creció nuestro pan, vamos a hacer la parte divertida de la panificación, que es tirar el puñetazo. Acá está. Vamos a recoger nuestro pan. Ojo que con esta receta sale un molde de pan. Entonces vamos a amasarlo. Miren qué maravilla de masa, está increíble. Eso es lo que yo les digo, que cuando ustedes amasen el pan y lo sientan, es la parte más bonita de todo, porque sienten, además, la levadura tiene un olor particular y toda su casa va a oler a pan. Así es que es una oportunidad, además de emprendimiento, hacer panadería, ¿no? Entonces vamos a poner acá la harina y vamos a estirarlo en un rectángulo que tenga 40 por 30. Siempre enharinando también el rodillo para que no se nos vaya a pegar, ¿no? Entonces acá, miren la suavidad de este pan. Entonces vamos a poner, yo siempre tengo la wincha conmigo para poderlo medir. Es justamente para que tengan una medida para que pueda entrar bien en su molde. Entonces vamos a poner acá 40. Por 30. Se habrán dado cuenta que este pan no tiene huevos, es un pan básico, simple. Acá está 40 por 30, justo, ¿ven? Entonces ahora vamos a enrollarlo. Siempre poniendo harina para que no se nos pegue, ¿ven? Y acá vamos a pellizcar el encuentro. Y lo vamos a poner en el molde. Y lo voy a poner en la parte de atrás de mi cocina. Listo, ven acá, bien emparejadito, con mucho cariño hay que tratar el pan porque está muy bien. Y lo voy a poner de nuevo en la parte de atrás de mi cocina para que crezca y duplique su tamaño. Antes de hornear el pan, tenemos que precalentar el horno en 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados y vamos a poner una lata. Esta lata, ¿por qué la voy a meter en el horno? Porque los hornos tienen una rejilla que es palito, hueco, pero si yo pongo una superficie de metal, que es conductora de calor, que va a estar calentándose mientras que yo termino de preparar mi pan, cuando yo ponga mi pan con mi molde metal con metal, va a quedar mucho más bonito el pan y va a crecer mejor. Voy a poner la lata en el horno a calentarse con el horno precalentado. Una vez que se está calentando la lata, ya puedo ver mi pan que ha crecido al doble, como podrán ver acá, de lo que habíamos amasado y estirado, ya creció. Y ahora lo voy a pintar con una mezcla de clara y yema, más una yema. Miren cómo está bien crecidito el pan. Y este pan básico, que no tiene huevo en su preparación, sino que es el pan básico, le vamos a poner ajonjolí encima, que le va muy bien, y va a ser nuestro pan de molde, que lo pueden preparar para el desayuno y que es delicioso. Una vez que ya lo pinté, le puse su ajonjolí, lo vamos a poner en el horno precalentado encima de la lata que ya está caliente, perpendicular a mí, no lo pongan horizontal, siempre mirándome. Encima de la lata ponemos el timer, 40 minutos, y dejamos el pan listo para que esté horneándose. Una vez que ha sonado el timer de mi horno, voy a sacar mi pan. Siempre con guantes para no quemarnos.
Y vamos a esperar que el pan se enfríe o que esté bastante tibio para poder tocar el molde para poderlo desmoldar. Nunca saquen el pan demasiado caliente del horno ni tampoco lo corten caliente, hay que dejar que el pan se enfríe. Una vez que tenemos nuestro pan y lo vamos a poder desmoldar, siempre hay que despegarle un poquito de los bordes por si acaso. Y ahí está nuestro pan básico y lo vamos a cortar para que ustedes vean cómo queda. Nuestro pan básico de molde. Miren cómo queda la miga, queda increíble, queda perfecto, fácil de hacer y espero que lo hagan y que les quede increíble. Este es el pan básico que uno puede empezar a hacer desde cero, el primer pan que hagan. Es un pan que se puede servir de desayuno, para hacer sándwiches calientes en la guaflera, para que los niños coman en el desayuno, lleven su sándwich de jamón y queso al colegio y sobre todo que se lancen a usar levadura y hacer un delicioso pan. Huele increíble y es un pan amigable, todo el mundo le va a gustar y es el pan básico.